Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Les habla Boris Singhausen. Hoy ya es 30 de noviembre y hay muchas noticias interesantes. Así que, en este episodio, la GUR hace explotar a los kadirovitas, sabotaje del negocio ilegal Akhmat cerca de Berdiansk. Parece que Orbán se ha pasado de la raya, Polonia cancela la reunión, y en la Unión Europea preparan una respuesta por los viajes de Orbán a Putin. Una puñalada por la espalda o realmente defensa de intereses. Por ejemplo, Kazajistán protesta contra los ataques de Ucrania en territorio ruso. Mientras tanto, Putin simplemente sueña con las tierras del norte de Kazajistán. Y también el ultimátum de Trump. Estados Unidos está dispuesto, después de todo, a usar la fuerza contra Venezuela y cierra el espacio aéreo. ¿Y a dónde huye Maduro? Y también sobre cómo los amigos de Putin, Timchenko, los Rottenberg y otros, venden en secreto los recursos de Rusia a los estadounidenses. Y sobre el ataque con globos, Lukashenko sorprendió a todos aquí, paralizó el aeropuerto de un país vecino, realmente se volvió completamente loco. De eso también hablaremos. En fin, de esto y mucho más habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Bueno, empecemos con esta noticia. La inteligencia militar eliminó a los kadirovitas y su negocio ilegal cerca de Berdiansk. Los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, cerca de la temporalmente ocupada Berdiansk, en la región de Zaporilla, encontraron a kadirovitas que habían organizado allí un negocio ilegal de combustible robado. Y el 29 de noviembre, en el territorio de este lugar donde los kadirovitas vendían ese combustible, se produjeron 2 explosiones. En resumen, los partisanos ucranianos descubrieron que los kadirovitas drenaban combustible y lo vendían siempre en el mismo punto de la carretera cerca de Berdiansk y decidieron aprovecharse de ello. Vamos a ver cómo fue esto. En fin, no me sorprendería si también vendían allí combustible del Ministerio de Defensa. Entonces, ¿qué ocurrió? Los partisanos descubrieron que los kadirovitas drenaban combustible allí y lo vendían, así que a ese lugar llegaban camionetas de otros matones y colocaron un artefacto explosivo, en realidad 2. Cuando toda esa banda se reunió, explotaron la primera vez. Algunos lograron escapar, otros no. Pero después de un tiempo sin saber lo que había pasado allí, llegó otra camioneta con matones. Y ahí también explotó. En fin, fue como un doble golpe. Fueron alcanzados 2 vehículos en los que se desplazaban estos saqueadores de la unidad Akhmat. Eso pasa cuando vienes a una tierra ajena, y la GUR advierte que no todos lograrán salir con vida, porque no todos tendrán piernas para entonces. Por cierto, amigos, les recuerdo que tenemos una colecta importante para drones nocturnos Mavic y Avengers para la 32ª Brigada Mecanizada Independiente de Acero, que está combatiendo en la dirección de Pokrovsk. Y aquí hay un mensaje del comandante de la batería de la 32ª Brigada Mecanizada de Acero. Vamos a verlo. Бажаємо здоров'я! Я командир батареї американських систем М109 Паладин 32-ї окремої механізованої сталевої бригади, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку. Ми разом із глядачами каналу Бориса Тізенгаузена збираємо на комплекси Mavic 3T та Mavic 3 Pro та антени з репітерами до них. Ми дуже дякуємо глядачам каналу, які допомагають нам та не забувають, що війна триває. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Este es el comandante de la 32ª Brigada de Artillería, amigos. Por cierto, ayer cerramos juntos la colecta para la 26ª Brigada de Artillería y para Dasha. Esta mañana le escribí y, de verdad,
A través de la pantalla del teléfono podía sentir cuánta alegría tenía. Estaba como ¡hurra! Así que, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a cerrar también la colecta para la 32ª. No queda tanto, y créanme, para nuestros artilleros, cada donación es una garantía de destrucción del enemigo y de su equipo. ¿Ven qué artilleros tan de acero tenemos? Vamos a ayudarles. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Ahí hay opción de Mono, Privat y también PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y además, si de repente no ven aquí los datos, hay un código QR. Ese también lleva a la colecta. Y amigos, nuestros artilleros son simplemente certeros, siempre dan en el blanco. Por eso vamos a ayudarles. Y como siempre sucede aquí, de personas luminosas, de acero, fuertes, de nuestros héroes y heroínas, pasamos, digamos, ¿cómo decirlo si acaso hay niños viendo? Bueno, en fin, pasamos al gobernante marrón. Hungría es un estado soberano y no va a pedir permiso a los países de la UE para que Orbán viaje a Moscú, declaró el ministro de Asuntos Exteriores húngaro Szijjártó. Y simplemente, anteriormente, el canciller alemán Merz declaró que Orbán fue a Rusia sin la aprobación de la Unión Europea. Eso es comprensible, sin ningún tipo de mandato. Eso también es comprensible. ¿Saben qué es lo interesante? Cuando se trata de descongelar los fondos europeos, entonces Orbán, yo estoy en la Unión Europea y les recuerdo que Hungría, por cada euro que aporta al presupuesto de la Unión Europea, recibe de allí 2 euros. Y además hay 18.000 millones de euros congelados porque Orbán tiene problemas con la transparencia del sistema judicial y presión sobre los medios de comunicación. Es decir, él definitivamente no es el principal guardián de los valores europeos en la Unión Europea. Orbán se acuerda de la soberanía, dice, somos soberanos, yo mismo decidiré a dónde ir cuando necesita hacer algo en contra de la política de la Unión Europea, comprar gas ruso, comprar petróleo ruso, y rápidamente se olvida de eso cuando hay que recibir dinero del fondo. ¿Ven cómo es? Bueno, ya que él empezó a hablar de que Hungría es un estado soberano, tal vez la Unión Europea y la OTAN deberían hacer que sea lo más soberano posible respecto a ellos. ¿Y por qué no? Orbán construye toda su política en oposición a Bruselas. Para él, Bruselas siempre tiene la culpa de todo. Si no te gusta la Unión Europea, si no te gustan estas reglas, si crees que Putin tiene razón y que la OTAN no debería expandirse. Por cierto, Orbán apoyó esta tesis de Putin, que la OTAN es realmente una amenaza para Putin. Entonces, sal de la Unión Europea, sal de la OTAN. Por cierto, Putin, cuyo trasero lleno de botox les encanta besar a los amantes del petróleo ruso, especialmente a este, tiene una excelente alternativa para ustedes. Existe la Unión Aduanera, está la OTSC, que es la OTAN para los mafiosos y los pobres. Adelante. ¿Saben a quién me recuerda Orbán? Como esos patriotas rusos con la Z, que tienen dinero, que están en el poder, gritan que Rusia siempre tiene la razón, que Occidente está en decadencia y que allí hay valores no tradicionales y todo eso. Pero ellos mismos se van a Europa en Navidad y compran propiedades allí y sus hijos estudian allá. Así es como Orbán me recuerda a ellos. Por cierto, Orbán tiene elecciones en primavera. Al parecer fue a ver a Putin para recibir asesoría sobre cómo no perder estrepitosamente en esas elecciones. En Europa han reconocido a Rusia como una amenaza existencial y Orbán sigue yendo a rendirle pleitesía a Putin. Es tan repugnante de ver. ¿Saben? Me recuerda, bueno, probablemente todos hemos tenido en la vida a una persona así, que bueno, es una mierda, perdón por mi francés. ¿Y qué? Él mismo entiende que es repugnante. Él mismo sabe que es lo más asqueroso, sin principios, corrupto. ¿Pueden hacerle algo en la Unión Europea o no? Bien hecho el presidente de Polonia, el señor Nawrocki, se negó a reunirse con Orbán después de su visita a Putin. Él debía iniciar una visita a Hungría para participar en la cumbre del Grupo de Visegrado. Se negó, dijo, no me voy a reunir con alguien que fue a estrecharle la mano a Putin. Me parece que, ¿saben? Sería un regalo perfecto para Orbán en las elecciones congelar los fondos europeos. No compartes la agenda europea, saboteas a todos en la Unión Europea, bloqueas las sanciones, bloqueas la ayuda a Ucrania.
Es una decisión casi unánime de todos los demás. Ahí también Fico asoma la cabeza desde la esquina, pero ya lo hace con timidez, entendiendo que pronto le tocará a él. Vas en contra de todos en la Unión Europea. ¿No consideras a Putin un agresor? Bueno, veamos cómo te las arreglas de manera soberana sin la Unión Europea. Ah, no, no quiere. ¿Entienden? Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, sino que también desenmascaramos las mentiras rusas en las que el Kremlin, les recuerdo, gasta cientos y cientos de millones de dólares. Y además, exponemos a estos aficionados a besar a Putin en su cajita de goma. Así que suscríbanse. Y miren qué noticia tenemos aquí. Hoy las he reunido todas bien juntitas. Kazajistán expresa una protesta a Ucrania por el ataque a la infraestructura del consorcio de oleoductos del Caspio. Les recuerdo que la víspera los drones explotaron en el puerto de Novorossiysk y eso fue todo. Los muelles del consorcio no están despachando petróleo. Los muelles oficiales, o mejor dicho, los muelles rusos que utiliza el consorcio, no están despachando petróleo. Rusia también forma parte de ese consorcio. El portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán, Aybek Smadilarov, declaró que Astana considera el ataque como una acción que perjudica las relaciones entre Kazajistán y Ucrania. Saben, según esta lógica, entonces no tenemos, o sea, Ucrania no tiene derecho a atacar los puertos rusos. No tenemos derecho porque allí también se cargan buques extranjeros con petróleo sancionado. ¿Ven cómo resulta? Y tampoco tenemos derecho a atacar los oleoductos, porque por ahí pasa el petróleo que luego nos venden a nosotros, a la India, por ejemplo, a China, a países africanos. Empecemos por lo básico. En Ucrania hay una guerra, la Federación Rusa nos atacó, bombardea las ciudades de Ucrania con misiles, drones, con todo lo que se puede bombardear. La gente está muriendo, los niños están muriendo, ciudades enteras están siendo borradas de la faz de la tierra. Y aquí estamos ahora. De repente tienen que ocuparse de que allí llegue no solo el petróleo ruso, sino también el kazajo. Ay, ay, ay. Cualquier reducción del presupuesto militar de Rusia afectará directamente cómo y durante cuánto tiempo Rusia continuará librando esta guerra. Si haces negocios con Rusia, ganas bien allí, ayudas a Rusia a eludir las sanciones. Existe ese pequeño detalle, ¿verdad? A fin de cuentas. Entonces, ¿qué preguntas puede haber aquí? Si quieres comerciar con Rusia, acepta todos los riesgos de la guerra. Acepta el riesgo de que en cualquier momento el oleoducto que está en territorio ruso pueda ser destruido por completo. Y los puertos y las terminales, todo será destruido por drones y misiles ucranianos. Además, fíjense, Kazajistán está expresando su protesta. Bueno, ¿y no quieren ustedes expresar una protesta contra esta guerra? Protestar contra Rusia por Rusia, te expresamos nuestra protesta porque estás matando a ucranianos. ¿No quieren expresar ese tipo de protesta? ¿O una protesta para que simplemente los misiles no caigan en edificios residenciales? Como la noche anterior, una decena de edificios residenciales en Kiev fueron alcanzados por drones y misiles. ¿No quieren expresar una protesta? Siempre he dicho y seguiré diciendo que yo no identifico el punto de vista de los kazajos con el del gobierno de Kazajistán. Para mí son cuestiones completamente diferentes. Tengo muchos amigos de Ucrania entre mis seguidores de Kazajistán. Siempre escriben palabras de apoyo. Aprovechando la ocasión, amigos, les envío un gran saludo a Kazajistán y palabras de agradecimiento por ese apoyo. Pero con el gobierno, ¿qué está pasando? Está claro que ahora todos los que ayudan a Rusia a eludir las sanciones simplemente se sienten en la gloria. Y apartarse del hecho de que hay una guerra, justificar al agresor y preocuparse mucho por las relaciones económicas con Rusia, es un camino directo a que en Rusia puedan decidir que el próximo objetivo de su siguiente operación militar especial sea Kazajistán. Además, ya lo han dicho en varias ocasiones que el norte de Kazajistán es en realidad tierras rusas desde siempre. El propio Putin lo ha dicho. Permítanme recordarlo. Los periodistas encontraron en los archivos una nota diplomática, una especie de memorando de servicio. Fue escrita el 14 de enero de 1994. Su autor es Eberhard von Puttkamer, quien en ese momento era el cónsul general de Alemania en San Petersburgo. Entonces, ¿esta nota trata sobre Putin?
En ese entonces él todavía era el vicealcalde de San Petersburgo, Anatoly Sobchak, le llevaba las maletas, y en este documento el cónsul relata su conversación con Putin. Según el informe de este diplomático alemán, Putin ya en 1994 declaró lo siguiente: Crimea, el este de Ucrania y el norte de Kazajistán no son el extranjero, son tierras que históricamente siempre han pertenecido a Rusia. Putin añadió que estos territorios se perdieron como consecuencia del colapso de la URSS, pero en su opinión es imposible explicar a cualquier ruso por qué ahora deberían ser estados extranjeros. Vaya, 1994. Es decir, toda esta historia de Putin jugando al liberalismo cuando llegó al poder, todo esto, un completo engaño. Era un imperialista hasta la médula, un burócrata, una rata de la KGB, un portamaletas. Ahora también le llevan maletas, pero con otro contenido. En fin, hace ya 30 años él tenía estas ideas. Es decir, Crimea, el este de Ucrania y Kazajistán. Crimea la anexó por poco tiempo. En cuanto al este de Ucrania dice, deme el Donbass. ¿Quién sigue? Adivinen de una vez. Y por cierto, también en sus recientes memorias que salieron a finales de 2024, la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, confirmó que en conversaciones personales, cito, Putin siempre dejaba claro que no considera las fronteras de las repúblicas postsoviéticas como reales y percibe la disolución de la URSS no como un hecho consumado, sino como una derrota temporal que debe ser corregida. Oh, arréglalo, te arreglaré la cabeza. Calva, creo que pronto eso estaría muy bien. Estados Unidos está dispuesto a considerar el uso de la fuerza contra Venezuela si Nicolás Maduro no deja el cargo voluntariamente. Esto ya se ha mencionado varias veces, lo escriben en muchos lugares. Pero, amigos, por el bien de esta noticia, investigué un poco en las plataformas locales, leí lo que escriben, traduje cosas. En general hay una situación interesante dentro de Venezuela en este momento. Ahora se las voy a contar, les daré una introducción. Para empezar, estas son las noticias. Trump, este ultimátum de que si Maduro no deja el cargo, Estados Unidos está dispuesto a considerar el uso de la fuerza, se lo expresó a Maduro en una conversación telefónica. Hablaron hace poco. Y Trump advirtió que en caso de que se niegue a irse, Washington considerará otras opciones, incluido el uso de la fuerza. Esto lo estoy citando del Wall Street Journal. En caso de un ataque directo de Estados Unidos, las autoridades venezolanas están considerando dos opciones de acción para su autodefensa. Eso es lo que ellos mismos se han imaginado. Hace poco me encontré con un video donde unos tipos de tropas poco claros, generales, coroneles venezolanos, cada uno vestido de una manera, unos con sombrero, otros con uniformes de colores caqui, algunos con chaleco antibalas, todos llenos de equipo, con chalecos tácticos de algún tipo, estaban de pie sobre un mapa de alguna playa y con punteros señalaban algo. Mostraban cómo iban a repeler un ataque en la playa. Les aseguro que todo será completamente diferente. No habrá ningún desembarco en la playa. Así que hay dos escenarios. El primer escenario es que se ordene a los militares dispersarse ahora por diferentes refugios en el país y llevar a cabo una guerra de guerrillas si de repente ocurre una invasión. Y la segunda opción es la anarquización, es decir, el uso de los servicios de inteligencia y los partidarios armados del partido gobernante para crear disturbios en Caracas. Quieren convertir Caracas, quieren convertir Venezuela en un espacio ingobernable y entonces allí qué, dónde, quién, a dónde huir, no está claro. Pero Estados Unidos puede apostar por la deserción de los soldados venezolanos. Los soldados venezolanos reciben alrededor de $100 al mes. Eso es poco. Eso es muy poco. Es decir, eso no es suficiente para que una familia promedio cubra sus necesidades básicas. Por eso esperan que los soldados puedan desertar. Es decir, el alto mando del ejército, los generales tal vez no tengan a dónde ir porque están muy ligados a Maduro, incluso al Cartel del Sol, pero la infantería, como se dice, se dispersará. Solo quiero recordarlo. Los soldados reciben solo $100. Solo quiero recordar que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Y Maduro logró llevar al país a la extrema pobreza. Nadie va a luchar por él excepto su círculo más cercano,
Y la velocidad de la caída del régimen de Maduro creo que será incluso más rápida que la caída del régimen de Assad en Siria. Y esto es lo que he encontrado en los sitios locales, en algunos foros, todo lo que hay en fuentes abiertas. Entonces el apoyo del generalato es del 100%, prácticamente un apoyo forzado, es decir, Maduro compró la lealtad de los generales, les entregó el control del sector petrolero y la distribución de alimentos. La extracción de oro, es decir, los generales allí se sienten perfectamente bien. Muchos altos oficiales de Venezuela están bajo sanciones de Estados Unidos o están buscados por tráfico de sustancias ilegales. Por ejemplo, el cartel de los soles. Para ellos, la caída de Maduro significaría simplemente la cárcel en Estados Unidos. Y eso es todo. ¿Hacia dónde deberían correr? A Cuba. Así que por supuesto que lucharán. Pero ¿dónde están los generales y dónde están los combates? Díganme. Enlaces militares medios y subalternos. La lealtad es baja, pero el miedo es alto. Los soldados rasos, como ya he dicho, viven en la pobreza, igual que el pueblo, y sus salarios son miserables. Pero ¿por qué es tan difícil un motín militar en Venezuela? En el ejército venezolano se ha implementado un sistema de inteligencia. Ahora no recuerdo esa abreviatura. Esta inteligencia fue creada por asesores cubanos, es decir, los asesores cubanos ayudan. ¿En qué consiste? Cualquier descontento dentro del ejército se castiga con torturas. Los soldados temen tanto al enemigo como a su compañero de barraca, que podría ser un informante. Es decir, esa es la motivación allí. En cuanto a los habitantes locales, el apoyo a Maduro allí es mínimo. Ha habido diferentes encuestas, pero es alrededor del 15 a 20%. Son o fanáticos, como aquí nuestras abuelas comunistas, y los abuelos, por cierto, también. Entonces allí tienen a estos fanáticos ideológicos chavistas empedernidos. O bien, personas que dependen completamente de los paquetes de alimentos estatales. Eso también es una casta aparte allí. O miembros de bandas armadas que reciben salario de Maduro. En cuanto a la oposición, la gran mayoría ha huido porque los eliminan físicamente. 8 millones de personas han salido del país en total. Y en cuanto a los levantamientos, la gente de todas formas salió a protestar. Tanto en 2014 como en 2017, 2019 y en 2024, cuando Maduro simplemente falsificó las elecciones de manera descarada. Pero la población civil está desarmada y tiene miedo del ejército y de estas bandas que están en la nómina de Maduro, llamadas colectivos. Es decir, son milicianos progubernamentales, andan en motocicletas armados y en todas partes reina la apatía y el miedo, llegan y pueden hacer lo que quieran sin juicio ni investigación, lo que sea. Entonces, si hablamos de una operación militar, es poco probable, especialmente una terrestre, es poco probable. Porque no es un desierto, son selvas, es Caracas, es una zona densamente urbanizada, y entonces eso significaría una enorme cantidad de víctimas. Difícilmente sucederá eso. Por cierto, uno de los fundadores de Blackwaters, una empresa militar privada, incluso inició una colecta para la eliminación del régimen. Y de inmediato surgieron versiones de que tal vez esto sería una acción con la ayuda de empresas militares privadas para derrocar a Maduro, pero también es poco probable. Es decir, una invasión a gran escala es sumamente improbable. Aunque la flota está allí, las bases estadounidenses están siendo reconstruidas. Un golpe interno, ese es el escenario más realista, pero también el más complicado. Es decir, si un grupo de generales cercanos a Maduro o parte de las élites militares decide que él se ha vuelto realmente demasiado tóxico y se les acercan negociadores de Estados Unidos para ofrecerles garantías de seguridad, entonces podría ser posible. Es decir, en caso de que comience un conflicto serio, lo más probable es que los soldados comunes deserten en masa o se unan al bando de los sublevados, porque allí los soldados están con el pueblo. Por Maduro seguro que no van a morir, pero necesitan ver alguna fuerza real, porque si la rebelión fracasa, ¿quién los protegerá entonces de las represalias y de los servicios de inteligencia? ¿Maduro y el colectivo? ¿Quién será? Por eso necesitan ver fuerza. Bueno, en general así es como está la cosa. Por ahora, la presión sobre Maduro continúa. Vete por las buenas, por tu propio bien. Vete, o te va a ir muy mal. Y según datos no confirmados, Maduro se ha trasladado a la frontera con Brasil. En realidad,
Él también ha tomado como rehén a todo un país. Miren en qué lo ha convertido. Estos colectivos andan por ahí en motonetas. Venden sustancias prohibidas, hay cárteles militares, generales que viven a lo grande derrochando. El 95% de la población del país está por debajo del umbral de la pobreza. Y este Maduro, un vampiro igual que el otro vampiro Hugo Chávez, la arruinaron. Alguna vez fue uno de los países más ricos de Sudamérica. Es decir, esto podría haber sido un país próspero. Y aquí hay otra noticia que no podía dejar pasar. Resulta que los amigos de Putin han comenzado negociaciones secretas con Estados Unidos sobre proyectos empresariales conjuntos en Rusia. Y ya que hablamos de Rusia, Maduro, Putin no va a ayudar abiertamente. Sí, instaló sistemas de defensa antiaérea rusos, están allí, pero créanme, si llega a pasar algo serio, eso no jugará un papel importante. Así que resulta que los oligarcas cercanos a Putin, Kovalchuk, Timchenko y los hermanos Rothenberg han comenzado a discutir confidencialmente con Estados Unidos futuros proyectos conjuntos. En Rusia, esto es si levantan las sanciones, fíjense, y difícilmente habrían empezado a discutirlo si alguien no les hubiera dicho que ahora la guerra terminará, lo arreglaremos. Por eso es tiempo de los comerciantes, tiempo de una absoluta falta de principios, tiempo en el que negocian con un maniático que no solo tiene las manos hasta los codos, sino que está completamente cubierto de sangre, ese Putin, ya varias veces. Y aún así, vamos, está bien, no pasa nada, mueren ucranianos, quieren destruir a toda una nación, hablemos de cómo vamos a hacer negocios. Y lo entiendo si esto lo discutieran dictadores entre sí, pero lo están discutiendo con representantes de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser esto aceptable? Esto es lo que escribe el Wall Street Journal. Es decir, en primer lugar, empezaron a discutir concesiones de gas en el mar de Ojotsk y en otras 4 áreas. Los amigos de Putin mencionan la extracción de metales de tierras raras cerca de los yacimientos de níquel de Norilsk, así como en 6 regiones inexploradas de Siberia. Así es, se han expandido. Además, un amigo universitario de Donald Trump Jr. y patrocinador de la campaña electoral de su padre, Donald Trump Gentry Beach, inició negociaciones para comprar casi el 10% de las acciones en el proyecto Arctic SPG con la empresa Novatek, que en parte pertenece a Timchenko. Bueno, ¿qué se puede decir? Otro tema fue la reactivación del gasoducto Nord Stream, que está bajo sanciones de la Unión Europea. Según fuentes, el inversor Steven Lynch pagó casi $600,000 a un lobista cercano a Trump Jr. A McDowell le pagaron por ayudar a obtener una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para comprar Nord Stream 2. La familia, como se suele decir, trabaja sin descanso. Pero es triste ver esto cuando todo se reduce simplemente al dinero como Scrooge McDuck. De niño, ¿recuerdan las historias de los patos? Cuando las pasaban de noche, cuando daban esos dibujos animados, todos los niños eran llamados a casa, todos gritaban los nombres de los niños por la ventana y los niños corrían, dibujos, dibujos, el pato Darwin, también estaba el pato Darwin, así que simplemente Scrooge McDuck, simplemente, no sé, dólares. No me sorprendería si resulta que alguien más también nada así en doblones de oro, en monedas de oro, en fin, sí, la familia trabaja a pleno. Bueno, y aquí tenemos otra noticia. Algo extraño está pasando con Lukashenko. El agroführer se ha pasado con los almidones en el palacio, por lo visto, y se desató todo. Lituania ha detectado en sus radares una cantidad increíble de radiosondas meteorológicas, con las que, les recuerdo, Lukashenko y sus subordinados trafican cigarrillos de contrabando a través de la frontera. Cuelgan sacos con cartones de cigarrillos. Y los envían allí en radiosondas meteorológicas. Dios mío, Lukashenko, ¿por qué andas robando de los bolsillos con cosas tan pequeñas? Tú podrías... Por cierto, Lukashenko hace poco tuvo problemas porque encontraron contrabando bielorruso en vagones chinos. Es decir, las mercancías chinas transitan por Bielorrusia por ferrocarril. Y de repente resulta que alguien está empacando algo y encontrado en Polonia. Hubo muchos casos, la gente habló de ello. Creo que Lukashenko recibió una palmadita en la cabeza por parte de Pekín al correr. En resumen, Lukashenko está aterrorizando a Lituania. El aeropuerto tuvo que ser cerrado nuevamente. Y aquí creo que habrá más de 60 marcas en los radares.
lanzó 60 sondas. ¿A dónde vas? Quizás está entrenando para cruzar la frontera él mismo. Se ató 60 radiosondas a sí mismo. No lo sé. En fin, si no se hace algo con este club de dictadores, Lukashenko, Putin, Maduro, Kim Jong-un, el régimen de los ayatolás, es decir, si no se desmantela este grupo, como se dice, van a causar aún más daño a este mundo, créanme. Y justo con ellos es con quienes quieren comerciar. No quieren aplastar a estas cucarachas con una chancla, con algún insecticida, sino que quieren comerciar con ellas. Que si en la plataforma continental, que si el Nord Stream, que si esto o aquello. Y eso significa cosecharán la tormenta. La era de los mercaderes cosechará la tormenta. Espero que sí. Los ciclos cambian y llegan políticos que entienden la amenaza real que representan estos dictadores que han perdido la razón. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y ayudemos a nuestros artilleros. ¿A poco no son geniales, eh? De verdad se los pido. Les recuerdo que el enlace para donar está en la descripción de este video y recuerden, las donaciones para los artilleros son una garantía de destrucción de toda esa escoria que vino a nuestra tierra. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.